Bien, ¿qué les parece si para comenzar nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, postramos nuestras rodillas y nuestros corazones para pedirte, por favor, Señor, de que al comenzar este día sábado tú estés bendiciendo a tu pueblo en toda la tierra y, Señor, que nosotros podamos ser asistidos por tu Espíritu Santo para poder estudiar la Biblia, Señor. Danos tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles y ayúdanos, Señor, a ser fieles dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por favor, Señor, todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y nos limpies de toda maldad, y también por los hermanos que nos escuchan en todas partes del mundo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, chicos, hoy el viernes pasado habíamos estado estudiando, ¿sí? Habíamos estado estudiando la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el último y único remanente, primera parte. Hoy nos toca ver la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el último y único remanente, segunda parte. Para los hermanos que vienen por primera vez sería bueno de que lo puedan repasar, pueden entrar a nuestros blogs, ¿sí? Uno de los blogs es las profecías del tiempo del fin.blogspot.com y el otro blog sería las profecías finales.blogspot.com. Y también pueden poner en YouTube, pueden poner Hugo Ortiz y van a salir también los videos que estamos grabando. Y también pueden poner la ley dominical, Hugo Ortiz ley dominical 1, y le van a salir todos los videos hasta el número 10 de los que vamos haciendo hasta ahora, que ya después vamos a escribir más acerca de la ley dominical. Bien, hermanos, yo quería hablar con ustedes y hacer este estudio porque está habiendo graves problemas a nivel mundial con el tema de la organización, porque hay mucha gente que critica la organización adventista y no debemos criticar la organización adventista. Todos estamos de acuerdo que en la iglesia hay problemas, que hay tibieza, pero no debemos atacar a la iglesia adventista porque es satánico eso, hermanos. Cuando atacamos a la iglesia adventista, automáticamente nos transformamos en personas satánicas. Y yo no tenía, digamos, la intención de ponerme a dar esta serie de 3 o 4 clases, pero de pronto salió, hermanos, en base a conversaciones. Mientras tanto, hasta que retomemos de nuevo todo lo que tiene que ver con el tema del santuario, de pronto ha salido esto. Y yo quería charlar este tema con ustedes y enseñarles porque no se entiende bien, hermanos, el tema del papel que cumple la Iglesia Adventista del Séptimo Día como el último remanente que hay en esta tierra. No hay más. Y ya nos hemos cansado de leer el mensaje a la iglesia de la Odisea y por ningún lado dice que la iglesia se va a fragmentar o que va a salir otra iglesia de esa iglesia. No, ni que va a desaparecer la iglesia, no. Dios le manda un mensaje de arrepentimiento y nada más, le pide que se arrepienta. No dice que va a haber otra iglesia o que hay que salirse de esa iglesia o que la iglesia va a llegar a ser Babilonia o parte de Babilonia. Por ningún lado dice eso el mensaje a la iglesia de la Odisea. Claro, el que entiende la parábola del trigo y de la cizaña sabe que por más perfecta que sea la iglesia va a haber 2 clases de personas, trigo y cizaña, trigo y cizaña, trigo y cizaña. Y desde que se originó la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha habido trigo y cizaña. Y en las 7 dispensaciones, las 7 iglesias del Nuevo Testamento siempre ha habido trigo y cizaña. Entonces no nos tenemos que desanimar porque veamos problemas o herejías dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El tema viene así, hermanos. Hay muchos grupos, yo no quiero dar nombres, pero los he seguido por internet, gente que ataca a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ataca la organización, ataca la dirigencia, ataca las doctrinas adventistas tal y como están establecidas,
no quieren devolver el diezmo. Ellos, de una manera bien pícara, se agarran ellos los diezmos y los administran como ellos quieren. Pero como ellos deciden, ahí está bien. Como ellos lo administran, está bien, pero como lo administra la iglesia, está mal. Pero como ellos los administran, ahí sí ya está bien, ¿no? Bueno, eso ya lo vamos a ver, si Dios lo permite, en la próxima clase, no en la de ahora, sino en la próxima clase. Tengo una cita, hermanos, que es para caerse de espaldas, para atrás, sorprendido con lo que dice la hermana White. Y con respecto a los grupos separatistas que ustedes van a ver que andan dando vueltas, que andan de aquí para allá, que utilizan la Biblia y el espíritu de profecía, el tema es bien claro con respecto a esos grupos separatistas. Utilizan mal la Biblia y utilizan mal el espíritu de profecía. Sacan de contexto los textos bíblicos y sacan de contexto los textos del espíritu de profecía. Y la hermana White dice que eso no puede ser. Todos los grupos separatistas que pareciera ser que tienen la verdad suprema e incuestionable e innegable, y que utilizan los escritos de la hermana White para hacer creer que ellos tienen la verdad, hermanos, es cuento viejo. Es, como ya lo vamos a ver en estas clases que siguen, ya pasaba en los tiempos de la hermana White. Todo grupo separatista que ataca nuestra organización es del diablo. Y ahí aparecen un montón por internet. Yo les he hecho un seguimiento, he estudiado lo que ellos creen. Ya van a ver cuando entremos al tema de la deidad cómo lo vamos a pulverizar a las doctrinas que tienen ellos. Van a ver que no tiene sustento ni fundamento bíblico. La iglesia adventista no es Babilonia, ni es parte de Babilonia, ni Dios la ha desechado. ¿Se entiende, hermanos? Cuando un hermano venga a decirle que la iglesia adventista es Babilonia, o parte de Babilonia, o que ya toda la iglesia está en apostasía y solamente ellos son los únicos escogidos, témanles. No les hagan caso, porque son gente que son desequilibrados mentales, dice el espíritu de profecía. Cuando un hermano anda diciendo que la iglesia adventista es Babilonia y que hay que salirse de la iglesia adventista, dice la hermana White en Joyas de los Testimonios que es un desequilibrado mental. Yo no podía creer cuando leí esa cita. Y hermanos, en las próximas clases también les voy a ir mostrando cómo dice que Dios no los bendice a ellos. Y me pasó un material, la hermana Inés, que terminó de redondear todo, ya me lo devoré a todo el material. Un material que ella había visto por ahí, ya me lo devoré a todo el material. Por supuesto, tuve que sacar porque habla de otras cosas. De todo lo que toca la iglesia, pero toca muchas cosas, hermanos. Yo tuve que sacar lo que nosotros necesitamos porque son muchos los temas que se tratan ahí. Y es impresionante cómo la hermana White ya los veía de antemano a esos grupos que surgieron en la época de ella y que van a volver a surgir en el futuro. Entonces vamos nosotros a ver un poquito, si nosotros vamos a el texto que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. En Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18, dice así. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, o sea, Cristo es la piedra grande, edificaré mi iglesia. En el original griego, Pedro es piedra chiquita, y piedra, refiriéndose a Cristo, es piedra grande. Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús le está diciendo a Pedro lo siguiente. Le está diciendo una verdad, hermanos, que yo me agarro la cabeza, porque con el material que me pasó la hermana Escapola Tempo, yo saltaba en una pata hoy, porque yo no sabía que ella toca estos versículos, y lo digo delante de Dios, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que yo no sabía, hermanos. Yo me he sentido muy feliz cuando he visto que la hermana Huay aplica este mismo texto para decir que la iglesia, Satanás nunca la va a poder vencer y por lo tanto nunca va a ser Babilonia, ni parte de Babilonia, ni Dios nunca la va a desechar. Yo saltaba en una pata, hermanos. Yo saltaba en una pata. Pero este versículo, hay muchos hermanos que se creen inteligentes, pero lo han leído rápido y nunca lo han entendido. Cristo está hablando de la iglesia a lo largo de todas las épocas y de toda la dispensación cristiana. Y por más que la iglesia siempre han sido minoría los cristianos, las puertas del infierno nunca han podido prevalecer contra ella. Por eso dice así, hermanos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré yo, dice Cristo, mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea, no la van a poder vencer. Claro, los cristianos que eran fieles han permanecido fieles. Exactamente. Un verdadero hijo de Dios nunca se fue de la iglesia. Trataba de reformarla desde adentro. Y bueno, después la iglesia los corría, pero ahí ya no es problema de ellos. ¿Se entiende, hermanos? Bueno. Pero cuidado con esos grupos que dicen, ay, a mí me han corrido porque yo era santo y puro. No, cuidado eso, Cuidado, porque hay que investigar bien el tema. Hay que investigar bien el tema. Hermanos, este versículo es muy profundo y está diciendo que la iglesia, desde que Cristo la edificó, la iglesia del Nuevo Testamento como iglesia cristiana organizada, la iglesia del Nuevo Pacto, está hablando a lo largo de toda la historia ya, a través de las 7 iglesias, y el diablo nunca la ha podido vencer, ni siquiera incluso en los periodos más oscuros de la iglesia. No la ha podido vencer. Ni siquiera en los tiempos de la Inquisición, Satanás no pudo vencer a la verdadera iglesia de Dios. Pero hay hermanos que creen que sí. Hay hermanos que creen que la iglesia adventista es Babilonia o parte de Babilonia. Hay hermanos que creen que ya la iglesia está en total apostasía, que creen que hay que salirse de la iglesia. Entonces, si yo llego a creer que hay que irse de la iglesia adventista, entonces Cristo se equivocó. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿Cristo se ha equivocado o se equivocan ellos? Uno de los dos tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? Cristo tiene la razón. Entonces, hermanos, yo con discernimiento agudo, o frío si le quieren llamar, yo fríamente razono y digo, no puede ser que Cristo se haya equivocado. Que vayan a dormir ellos. Con todo respeto se los digo. Que se dediquen a otra cosa. No pueden decir que la iglesia... Yo ya sé que en la iglesia adventista hay pecado, hay gente mala, hay gente que te trata mal, hay gente que te saluda mal, hay gente que te traiciona, hay gente que traiciona a Dios, hay gente que traiciona la verdad. Yo ya sé eso. No necesito que ellos me lo vengan a decir. Pero aún así sigue siendo la iglesia de Dios y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Cuán triste nos sentimos nosotros cuando vemos por ahí que de pronto un hermano es borrado porque ha cometido tal pecado, pero aún así sigue siendo la iglesia de Dios. Por eso es que en 1 Corintios 5 había uno que tenía la mujer de su padre, incesto, superadúltero, y aún así no por eso dejó de ser la iglesia de Dios. Dice, no, la iglesia de Corinto sigue siendo la iglesia de Dios. Lo que tienen que hacer es disciplinar a ese hermano y ya está. Pero la iglesia de Dios en Corinto seguía siendo de Él, de Dios. Tratemos de concentrarnos, hermanos. Les voy a pedir que nos concentremos en esto. Cuidado, porque hay mentes desequilibradas que andan sacando hermanos de las iglesias y formando nuevas congregaciones paralelas, clandestinas. Y después, cuando estudiemos el tema de la deidad, van a ver el tremendo berenjenal en el cual se han metido con sus doctrinas. Porque van a ver que hay versículos poderosos, doctrinas poderosas en la Biblia que muestran realmente cómo es la deidad. Y yo te voy a mostrar que si tú crees que entiendes a la deidad, estás equivocado.
y que muchos han interpretado mal el versículo de Juan 17.3, porque el hecho de que Juan 17.3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, eso no significa por ningún lado que nosotros vamos a entender plenamente la deidad. Nunca vamos a entender plenamente ni al único Dios verdadero, ni a Jesucristo a quien Él ha enviado. Por toda la eternidad vamos a tener que seguir aprendiendo del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Pero para ellos, que creen que se las saben a todas, porque les comento, chicos, ellos se creen muy pícaros, creen que se las saben a todas, ¿no? Ya van a ver cuando entremos a estudiar deidad, cómo nos va a salir chispas de las cabezas cuando vean las cosas que dice la Biblia. Y que no es tan simple que el Padre es el Padre del Hijo y el Hijo es el Hijo del Padre, y que el Espíritu es el Espíritu del Hijo y ya está. Van a ver que no es tan simple la cosa. Van a ver todo lo que hay que hablar del Padre, todo lo que hay que hablar del Hijo, todo lo que hay que hablar del Espíritu, y todo lo que hay que hablar de la deidad en sí cuando la Biblia utiliza la palabra deidad. Pero muchos, que yo los he seguido por internet, por ahí se creen muy sabios. Yo no digo que sean malos, no se los ve gente mala. Se la ve gente humilde, no la veo que sea gente mala, pero sí puedo decir lo que dice la hermana Huay, que están haciendo mucho daño al pueblo de Dios. Ella dice así, están haciendo mucho daño al pueblo de Dios, porque ese mensaje que dan ellos divide a la iglesia. Y nada que ustedes digan, bueno, la divide pero tienen la verdad. No, la divide y están en error, porque es un mensaje que Dios no les ha dado. Ahora, concentrándonos un poco, vamos a 1 Corintios 11, 17 al 19, algo muy tremendo que dice Pablo ahí. Y van a ver qué interesante que es esto que dice Pablo en 1 Corintios 11, 17 al 19. Dice algo que muchos hermanos no entienden. Dice así, esto empero os denuncio, que no os alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Para lo peor se juntaban. Y yo digo, ¿acaso en la iglesia adventista hay hermanos que acaso no se juntan para lo peor? Sí, hay hermanos que van a la iglesia a criticar, a chismear, a tratar mal. ¿Cuántas veces no vemos hermanos o hermanas que parecen que están llenas de problemas en la casa y parece que se van a desquitar en la iglesia con los hermanos? ¿No vemos eso muchas veces? Claro que sí, pero ya Pablo dice que esto pasa en la iglesia. No hay por qué ponerse mal por estos conceptos. Entonces dice clarito la palabra de Dios, por esto empero os denuncio, que no os alabo, que no por mejor sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones y en parte lo creo. Y el versículo 19, hermanos, dice así, porque preciso es, necesario es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Gracias al zarandeo personal, gracias al zarandeo doctrinal, gracias a los problemas de iglesia, hoy en día se muestran quienes son probados, pero se manifiestan entre vosotros. Hay problemas en la iglesia y es necesario que haya problemas. Por eso yo le comentaba a Marcela Díaz recién cuando conversábamos, que en la iglesia tiene que haber problemas. ¿Para qué? Para que se manifiesten entre vosotros los que son probados. Para que se manifieste quién es bueno y quién es malo, quién es cristiano consagrado y quién no lo es. Entonces dice clarito Pablo, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías. Yo no sé por qué hay hermanos que se rajan la vestidura porque ven una herejía en la iglesia. Ven una herejía, ay, ya hay que irse de la iglesia. ¿Y a dónde nos vamos? Y no sé, vamos al Tíbet. ¿O a dónde vamos? No sé, tras de una montaña. ¿O dónde nos vamos? Al desierto. ¿O dónde nos vamos? No sé, formemos una iglesia por ahí. No, dice Pablo clarito, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías. ¿Para qué? Pregunto yo. Para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Pero hay hermanos que han visto herejías en la iglesia y han sido tan débiles que no han podido soportar la prueba y se han ido a formar una iglesia aparte.
se han ido a formar un grupo aparte que no es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que la ataca. Y dice Pablo, pero si ese no es el tema es que tiene que haber herejías para que entre vosotros, tiene que haber herejías primero entre vosotros. Segundo, para que entre vosotros se manifieste quiénes son los aprobados, los probados y los aprobados. Dios nos prueba y después nos aprueba. Si pasamos la prueba, somos aprobados. Entonces la Biblia es muy poderosa y muy clara en aclararte todas las dudas. O sea que no porque ustedes vean un problema, una herejía, ¡ay! Me hago yo el herido, el sensible, el súper celoso y me voy de la iglesia creyéndome que soy Juan el Bautista. No, hermanos. Los que hacen esas cosas carecen de ciencia y no entienden las palabras del apóstol Pablo. Es necesario que haya entre ustedes herejías. Entre ustedes tiene que haber herejías. Para que entre ustedes también se manifiesten quiénes son los aprobados, los probados y los aprobados. Entonces no hay que irse de la iglesia, hay que quedarse en la iglesia, porque Dios va a manifestar ahí cómo viene la mano. Pero hay gente que no entiende la palabra herejía, que la están leyendo pero no la entienden. Y ven una herejía pero no entienden lo que dice Pablo. Y yo por ahí en internet veo grupitos, ¿no?, que están en diversas casas. En diversas casas hay grupitos que no es un grupo de estudio, porque la hermana White dice que los grupos pequeños tienen que haber, estos grupos pequeños tienen que haber y los va a haber hasta el tiempo del fin, y es un plan designado por Dios que haya grupos pequeños, pero no iglesias apartes. Esos grupos que ustedes ven por internet que atacan a la iglesia y que llaman a salir fuera de la iglesia son adventistas apartados que no tienen la verdad. Ojo con ellos, ¿no? Y no quiero dar nombre y apellido porque no quiero hacerlos famosos. Ya demasiado el diablo les ha dado influencia, yo no quiero darles nombre y apellido y ustedes tampoco tienen que hacerlo. No hay que darle fama a ellos, ¿sí? Dios no está con esa clase de personas. Yo voy manejando un poquito el aspecto bíblico antes de entrar al espíritu de profecía. Entonces, si la Biblia habla de herejías, ¿por qué se rajan las vestiduras? Si aquí dice que tiene que haber herejías. Ay, ¿por qué se hacen los súper ofendidos si aquí dice que tiene que haber herejías? Pero hay que quedarse adentro de la iglesia adventista del séptimo día, no hay que irse. El que se va es porque se manifestó que era un cristiano falso. No soportó la prueba, se fue. Y es más, se fue antes de que termine el zarandeo, se ha ido ya nomás. No soportó la prueba, hermanos. Si ahora se van de la iglesia, ¿qué va a pasar cuando venga la ley dominical? Yo ahora quiero entrar a ver 1 de Corintios 12. Ahí nomás en 1 de Corintios 12, versículos 7 al 13 y versículo 28. Estamos dando fundamento bíblico porque yo quiero que ustedes entiendan algo con respecto a la organización adventista, hermanos. En 1 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 13 y versículo 28 dice así. Empero a cada uno, y noten hermanos, dice así, empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, que ya van a ver cuando entremos a estudiar divinidad, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, ya vamos a ver después eso. Porque todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno, y habla de la iglesia, es un cuerpo unido la iglesia, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo.
Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Y ahora salteamos al versículo 28 y dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, esos que aquí significa doctor o pastor o maestro, se está refiriendo en el original griego a una persona que ha estudiado. No se está refiriendo simplemente al que lee, sino al que tiene una formación académica. Siempre, hermanos, siempre hubo escuelas de Dios en la iglesia de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos la cátedra de Moisés. En el tiempo de los profetas tenemos la escuela de los profetas, fundada por Samuel. Siempre hubo escuelas donde se aprendía sistemáticamente la doctrina de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos también ya los apóstoles enseñando la doctrina. Pero siempre ha habido educación formal en las cosas de Dios. No como hay algunos que dicen, no, la teología es satánica, estudiar en las universidades teología es satánico. No, hermanos, no, ¿por qué va a ser satánico? ¿Por qué? ¿Porque ellos no pudieron estudiar? ¿Porque son envidiosos? Hermanos, yo no he estudiado teología en una universidad adventista y no por eso voy a envidiar al que estudia teología. Y sin embargo yo he estudiado un montón de libros de teología escritos por doctores que me han sido de gran bendición. No hay que menospreciar la teología, el estudio académico, las universidades adventistas, porque la hermana White dice en el Espíritu de Profecía que es el plan de Dios, que nosotros construyamos escuelas, sanatorios, universidades, hospitales, centros de atención médica. Todo eso era el plan de Dios. Y el que no acepta eso no está aceptando el plan de Dios. Sí. Claro. Son centros de prédica, exactamente. Aparte de enseñar teología, son centros de prédica, son centros de luz. Yo he viajado a la Universidad Adventista de Puigari y he visto las escuelas adventistas que hay ahí, he visto las iglesias que hay ahí. Acá tenemos escuelas adventistas y damos gracias a Dios por eso. Yo amo la iglesia adventista del séptimo día y amo también a su organización, por más que sea defectuosa, y yo sé que tiene defectos, y yo sé que está compuesta por hombres imperfectos. Pero vamos a ver, hermanos, que la misma Biblia está diciendo que aquí había organización. Y aún nos puso Dios en la iglesia los puso. En la iglesia los puso. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Todo eso para que haya organización en la iglesia. Cuando ustedes ven los grupos separatistas o grupos antitrinitarios, van a ver de que no tienen organización. ¿Dónde están los pastores en ellos? ¿A dónde se los forma? No, pero ellos dicen que son muy humildes, que ellos aprenden solo de la Biblia. Mamita querida, ¿cómo será que aprenden, no? Que Dios no los asiste ni los bendice y están desordenados, desorganizados, muy mal aplicados. No los veo que estén ordenados, no veo que haya una estructura de la verdadera iglesia. Cuando uno lee las Escrituras ve que la verdadera iglesia tenía organización, tenía líderes, tenía gente con dones, tenía gente puesta por Dios. No, pero los doctores, pastores y maestros, eso no sirve. ¿Cómo que no, si Dios los ponía? Y tenían educación formal, y Dios los ponía en la iglesia. ¿Quiénes son ellos para venir a criticar a los pastores, doctores o maestros? Aquí dice que Dios los puso, y punto, se terminó. Y eran personas con una educación formal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bueno, eso es para que nosotros aprendamos que la organización en la iglesia es importante, hermanos. Cuando uno estudia los grupos separatistas y los ve por internet, están desparramados,
están esparcidos, sin organización, un grupete por acá, otro grupete por allá. Después ustedes ven un grupo por acá, no concuerda con el otro grupo de allá y no concuerda con el otro grupo de allá, y yo más o menos los estudié, hice comparación y tienen ideas diferentes en cuanto a la deidad, en cuanto a ciertas interpretaciones que según ellos solitos estudian de la Biblia. No, hermano, tú para estudiar tienes que estudiar la Biblia con mucha oración. Y si no sabes estudiar bien la Biblia con mucha oración, para eso están los diccionarios, los comentarios, los interlineales, los libros de teología sistemática, de todo tipo de teología, hermanos. No te hagas el que tú sabes todo. ¿Y para qué han estudiado antes que tú otros? Entonces, tiro ya toda mi biblioteca. Tiren todos sus libros y estudien solito la Biblia. Hay que tirar todos los libros entonces. Y leer la Biblia, recibo una revelación especial. Con el hermano Bernardo Juárez y creo con María Silvia y el hermano Nelson fuimos a predicar en la iglesia de El Salvador. Y había un sujeto ahí que al último del sermón tuvimos una discusión con él porque andaba intoxicado con la famosa interpretación de Daniel 12, en donde ellos creen que los 1260, los 1290 y los 1335 días son literales. Y este hermano intoxicado con esa doctrina, porque no se le puede decir otra cosa, le hicimos un debate. Y por más que uno le explicaba, estaba cerrado, no entendía. Porque cuando uno acepta el error, Dios te da espíritu de error y ya no puedes entender lo que te explican. Y por más que le hablábamos con Bernardo, no podía entender este sujeto. Y hace daño en la iglesia. Y mete una doctrina que no tiene nada que ver con la doctrina adventista. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Por todo lado hay sujetos que el diablo los mete en la iglesia, que son cizaña, y como me decía este sujeto, ¿qué decía este sujeto? Decía así, no, dice, yo esto no lo aprendí de ningún lado, yo lo aprendí solito de la Biblia. Cuando es mentira, porque yo le conozco el trasfondo familiar, le conozco su historia, conozco los libros que él había leído, que él en otra oportunidad me decía, no, tienes que leer los libros de Marian Berry. Y después ahora me decía que no, que él había aprendido solito. ¡Mentira! Hasta ellos, hasta los grupos separatistas, beben de otros que han escrito y que encima han escrito mal. Pero ellos pueden leer libros que están mal escritos y nosotros no podemos leer los libros que están bien escritos de nuestra iglesia. Que no niego que pueden tener sus falencias. No todo escritor es perfecto. No todos los libros son perfectos. Pero que no me vengan a decir que ellos aprenden solitos. Todos estudian libros, hermanos. Pero gracias a Dios, que ya pronto vamos a dar una serie que se llama La correcta interpretación de Daniel 12. Ahí vamos a explicar qué significa correctamente eso, porque hay hermanos que están intoxicados con Daniel 12 creyendo que esos días son literales para el tiempo del fin. Y ahí andan. Y quieren debatir y no tienen idea de lo que debaten. Con el hermano Bernardo ya no sabía si reírnos de este hermano porque le presentábamos de toda manera posible la explicación. Pero ¿saben lo que es decirle 2 más 2 es 4 y que el hermano diga, no, pero tenés que entender que es 5? Pero hermano, 2 más 2 es 4. No, pero Dios te va a mostrar que es 5. Cuando toda persona con un mínimo de lógica sabe que 2 más 2 es 4. Bueno, gracias a Dios vamos a presentar la serie de Daniel 2 y vamos a ver correctamente cómo se interpreta eso. Hermanos queridos, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 y 40, estamos recorriendo 1 Corintios, dando todo este fundamento bíblico. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y les hago una pregunta, hermanos. ¿En todas las iglesias de los santos del tiempo de Pablo había herejías? Y se cansa de decir que sí, y seguían siendo iglesia de los santos. Versículo 40. Empero hágase todo decentemente y con orden. ¿Había orden en la iglesia apostólica? ¿Tenía que haber orden? Claro que sí.
Quiero que todo en la iglesia se haga con orden. Y para que haya orden hay que organizarse. Y no nos reímos a veces nosotros cuando decimos tengo que organizarme y al final nunca nos organizamos. Bueno, para poder hacer las cosas con orden, hermanos, hay que organizarse. No se puede decir, ay, yo llego mañana a la iglesia y recién voy a empezar a hacer las cosas con orden. Para el culto del sábado nos organizamos durante la semana y sobre todo los que tienen cargos en la iglesia. Si hay orden es porque hay organización, hermanos. Entonces la Biblia se cansa de decir por todos lados que a Dios no le gusta la confusión, a Dios no le gusta el desorden, no le gusta la disensión, le gusta que todo se haga con orden, como en todas las iglesias de los santos. ¿Se entiende, hermanos? Bueno. Es interesante lo que yo les voy a leer. Mensajes Selectos, tomo 2, página 78. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 78, dice lo siguiente. Hermanos, estoy de acuerdo en que la iglesia tiene que ser reprendida. Tenemos que dar sermones fuertes, firmes, que reprendan a la iglesia, pero no que la destruyan. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 78, dice lo siguiente. En la página 78 dice así, hermanos, ¿y qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Para mí esto es definitivo, y yo puse acá definitivo. No sé si ustedes pueden ver, yo puse definitivo y puse un nombre a la par. Puse un nombre a la par, pero bueno, no se puede leer y mejor que no lean los hermanos que están viendo, pero hay un nombre de uno de los principales, digamos, que aparecen como disidentes de la iglesia. Bueno. Aquí, hermanos, en la página 78, dice lo siguiente. Nuevamente digo, el Señor no ha hablado mediante ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Y nuevamente dice, Mensajes Selectos, tomo 2, página 78. ¿Más claro o más oscuro? La hermana White dice clarito, hermanos. Nuevamente digo, el Señor no ha hablado mediante ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo, es verdad que hay cizaña junto con el trigo, pero Cristo dijo que enviaría a sus ángeles a reunir primero la cizaña en atados para quemarla y a poner el trigo en el granero. Y noten lo que sigue diciendo ella. Sé que el Señor ama a su iglesia. El Señor ama a su iglesia, hermano, y yo también la amo. Si Cristo la ama, yo la amo, porque yo sigo el ejemplo de Él. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. Y ahí andan esos grupetes independientes por ahí. La cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Cuando vienen y dicen, no, va a llegar un momento en que la iglesia va a ser Babilonia y va a ser toda apóstata, viene la hermana Juárez y dice lo contrario. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Al contrario, con el zarandeo, los que se van son los malos y quedan adentro los buenos. ¿Se entiende, hermanos? Queda el trigo. Pero de ningún lado dice que el zarandeo se va el trigo afuera y quedan los malos adentro. ¿Dónde se ha visto, hermanos? Y por lo visto, muchos no entienden la parábola del trigo y la cizaña. Pero hermanos, noten lo que dice acá. No existe ni siquiera la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia. ¿A dónde hay evidencia? No, aquí hay evidencia. No. Ni la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa, hermanos queridos.
quienes obedezcan este mensaje falso, noten, quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores. Y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. Todos ellos terminan en la nada. En la nada, hermanos. Todos los que están dentro de la iglesia adventista del séptimo día son prosperados y bendecidos por Dios, pero los esfuerzos de ellos no terminan en nada. Aquí en Tucumán han venido varios reformistas, antitrinitarios, disidentes, pero aquí chocan en penca, hermanos, porque acá en Tucumán hay gente que piensa y que estudia y que ora y que ayuna y que enseña. Aquí todos chocan en penca, hermanos, y se vuelven enojados a sus países a seguir causando abominaciones allá donde viven ellos. Pero aquí no tienen entrada. Noten, hermanos, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada, van a terminar en la nada, hermanos. Por ahí te vas a encontrar con reformistas, con gente disidente, todos esos grupos. Cuidado, no es que todos ellos sean malos, pero de que hacen daño, hermano. No se dan cuenta el daño que están haciendo a la iglesia, cómo producen confusión en la iglesia. Ellos no se dan cuenta de eso porque no tienen el discernimiento para darse cuenta de eso. Yo puse definitivo, ¿se acuerdan? Bueno. Algunos miembros de la iglesia tienen orgullo, suficiencia propia e incredulidad arraigada y manifiestan resistencia a abandonar sus ideas, aunque se amontonen las evidencias que indican que el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica a ellos. Pero eso no eliminará la iglesia. Pero eso no eliminará a la iglesia. Dejad que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta la cosecha, cuando los ángeles llevarán a cabo la obra de separación, no nosotros. ¿Qué se meten ellos? Ah, no, que el pastor este no sirve, que el pastor aquel no sirve, que el dirigente este no sirve, que el anciano este no sirve. ¿Y qué se meten ellos? Yo tenía hermanos acá que decían, no, pero vos no sabés, el pastor de la misión cobra tanta plata, y tiene tal auto, y tiene tal caso, ¿y a él qué le importa? Si él es un sacrílego, que él mismo roba los diezmos y la ofrenda, ¿por qué lo critican a los pastores cuando los pastores lo único que hacen es recibir el sueldo que le paga la iglesia? Pero ellos hacen peor, porque ellos agarran los diezmos y las ofrendas, ellos le roban a Dios y ponen sus manos sucias en un dinero que es sagrado y cometen sacrilegio, hermanos. Claro, de esa manera ellos psicológicamente critican a los pastores y sacan la vista de ellos. Y la hermana Juay habla de eso también. Cuidado con esos grupos, porque bien que ellos son flor de ladrones y andan con los bolsillitos llenos sacando los diezmitos y las ofrendas de otros hermanos que le dan a ellos para que tengan su ministerio, porque yo no soy tonto, hermanos, si yo sé el tema. Yo he conversado con hermanos y yo sé que le dan el diezmo y las ofrendas a ellos. No, hermanos, el diezmo y la ofrenda va al alfolí de la iglesia adventista del séptimo día. Noten, hermanos, amonesto a la iglesia adventista a ser cuidadosa en la forma como recibe cada nuevo concepto. Y también a los que pretenden poseer gran luz. El carácter de su obra parece consistir en acusar y en destruir. ¿Cómo? A ver, ¿cómo dice? Amonesto a la iglesia adventista a ser cuidadosa en la forma como recibe cada nuevo concepto, y también a los que pretenden poseer gran luz. El carácter de su obra, ¿cómo es el carácter de su obra? Parece consistir en acusar y en destruir. Y si ustedes llegan a ver estos grupos separatistas, no, que la organización no sirve, que los pastores no sirven,
que toda la iglesia está en apostasía, que toda la iglesia es idólatra, que toda la iglesia es triteísta, que toda la iglesia anda en ecumenismo, que es espiritista, que cree en fiestas paganas. Todo acusando a la iglesia, cuando la hermana Juay nunca la acusó de esa forma. ¿Sabes qué? Lo que le diría, le aplicaría lo que ha dicho Cristo. Es más fácil mirar la paja en el ojo de tu hermano y no mirar la vida que tienes. Y claro, ¿y qué hacen ellos? Pero ellos se roban los diezmos y las ofrendas de los hermanos que le dan a ellos. Pero ellos han recibido toda la sabiduría del universo porque ellos sí saben cómo se administra. Qué lindo, ¿no? Ellos sí saben. Todos los que están adentro de la iglesia, pastores, teólogos, economistas, contadores, abogados, médicos, enfermeros, licenciados, ninguno sabe nada. Pero ellos han recibido la luz, cómo se administra correctamente el dinero para la obra del Señor. Claro, y nosotros comemos vidrio, ¿verdad? No nos damos cuenta nosotros. No, hermanos. Tenemos que tener cuidado con estos grupos separatistas, porque los ladrones y los sacrílegos son ellos que no entienden ni la deidad, no entienden la obra de Dios, no entienden el tema del diezmo, no entienden el tema de la organización de la iglesia. La hermana Juay es clara con respecto a esto. Y bueno, ustedes pueden leer la página 78 y 79 de Mensajes Selectos, tomo 2, yo no la voy a leer, pero léanlo a toda, páginas 78 y 79. Todo el título que dice, la iglesia no ha de ser dispersada. Yo estoy leyendo algunas citas nada más. Mensajes Selectos, tomo 2, página 96 ahora. Mensajes Selectos, tomo 2, página 96. Y es interesante lo que dice aquí. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 96, dice lo siguiente, hermanos. Y es importante a los hermanos que nos siguen a través de internet, por favor tengan cuidado, estudien la Biblia y el espíritu de profecía y los libros de nuestra iglesia. Tengan cuidado con las publicaciones de estos grupos que no son de la iglesia, porque Dios no los está guiando. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 96, dice así. ¿Y qué opinan de esto? Dice lo siguiente. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos. ¿Cómo? Siempre. Siempre habrá, dice el hermano Juay, o sea que no se sorprendan por esto. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. Fanáticos, movimientos espurios, movimientos... ¿Quiénes son los que ponen fechas? Los movimientos espurios y fanáticos, que siempre los habrá en la iglesia, como ese sujeto que nos hablaba en la iglesia del Salvador cuando fuimos a predicar. El enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia los puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Si mañana hacemos la próxima clase o el otro fin de semana, no sé cuándo la vamos a poder hacer, se van a sorprender, hermanos, con lo que les voy a mostrar. Se van a sorprender, pero tremendamente se van a sorprender. Lo que sí les vuelvo a repetir, no era mi intención hablar de la iglesia, porque si yo doy una serie que se llama La Iglesia de Dios, son aproximadamente 10 a 15 clases. De 10 a 15 clases lo que es la iglesia de Dios, a lo largo de todas las épocas. Casi no tocamos la iglesia del Antiguo Testamento porque no nos interesa tanto como la iglesia del Nuevo Pacto. La iglesia del Nuevo Pacto para mí es más importante en lo que tiene que ver con reconocer a los grupos separatistas. Pero serían 15 clases para estudiar lo que es la iglesia del Nuevo Pacto. Y ahí explicaríamos todos. Para los hermanos que nos siguen por internet,
Algún día vamos a dar lo que es la iglesia de Dios y cómo se la debe entender en profundidad. ¿Quién la ha fundado? ¿Hasta cuándo dura? ¿Hasta cuándo llega? ¿Cómo se divide? Y cómo reconocer cuando alguien no es de la iglesia de Dios. ¿Sí? Muy bien, lo que pasa es que la hermana White dice que estos líderes de los grupos separatistas actúan como Coré, Datán y Abiram. ¿Se acuerdan la rebelión de Coré en Números 16? Ellos actúan así, como Coré, Datán y Abiram. Entonces, a ellos se les aplica eso, hermanos. Siguiendo un poquito con este tema, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 355, ya lo habíamos leído, pero quiero volverlo a leer. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 355. Les comento cómo hacen la jugada, ¿no? Para que vayan aprendiendo. Cuando ustedes le leen esta cita a los grupos separatistas, ¿saben lo que dicen ellos? Bueno, dicen muchas cosas, ¿no? Las cosas que dicen son tantas como las que ustedes se puedan imaginar. O sea, siempre uno puede inventar algo para zafar. Pero lo principal que dicen ellos, dicen, no, sí, dice, esta cita es verdad lo que vos estás leyendo. Pero se aplica solamente a cuando vivía la hermana White. Cuando ella murió, dice, ya la iglesia cayó en apostasía y ya no se aplica. Todas esas citas que vos decís son verdad, dice, son inspiradas, pero se aplican mientras ella vivía, en el tiempo de ella, porque ella estaba viva. Claro, y bueno, pero ellos sí, dicen ellos, se aplica Kellogg, se aplica todo eso, pero ya después ya no, porque ya después de la hermana White la iglesia adventista se apartó de los principios. Pero bueno, les enseño algo. Cuando nosotros leemos el contexto de esta cita, ustedes van a notar cuidadosamente que la hermana White las hace llegar a esta cita hasta el tiempo del fin. A todas las citas las hace llegar ellas hasta el tiempo del fin. O sea que la jugada de ellos no les sirve para nada, hermanos. Para el que lee el contexto no sirve de nada lo que ellos dicen. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 355. Dice así, hermanos. Dice así. Durante años, dice la hermana White, durante años he dado mi testimonio en el sentido de que cuando se levantan personas que aseveran tener gran luz y sin embargo abogan por la demolición de lo que el Señor ha estado edificando por medio de sus agentes humanos, están muy engañados y no trabajan en cooperación con Cristo. Punto. Los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia o parte alguna de Babilonia, deberían permanecer en casa. Que se queden en la casa, dice la hermana White. No vengan a la iglesia. Y yo también digo lo mismo. A esos hermanos que dicen que la iglesia adventista está todo mal, está todo Babilonia, porque al decir que es Babilonia, ¿qué están queriendo decir? Que está todo mal. Yo les diría, hermano, quédate en tu casa y dedícate al hogar. Deja de molestar. Entonces cuando venga un grupo separatista o un reformista o un antitrinitario, ustedes le dicen, hermano, quédate en tu casa. La hermana White dice que te quedes en tu casa. Quédate en tu casa, hermano. Y dedícate al hogar, no a estas cosas. Deja estas cosas para los hermanos que entienden de esto. Dice así, hermanos. Deberían permanecer en casa. Deténgase y consideren. Noten lo que dice el hermano White. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. En lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor, se han colocado al lado de aquel que es el acusador de los hermanos, quien los acusa día y noche delante de Dios. Están del lado del diablo. Y noten lo que dice la hermana White. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo. ¿Hasta dónde la hace llegar la hermana White esta cita?
hasta el fin del mundo, tiempo del fin, fin del mundo, segunda venida de Cristo, fin del tiempo de gracia, séptima plaga, lo que ustedes quieran, pero hasta el fin, hermanos. La hermana White fue tan sabia al escribir esto que la hace llegar a la cita hasta el tiempo del fin. Y dice la hermana White, todos estos problemas que ustedes ven, los hay y los habrá hasta el fin del mundo. Y los hermanos que dicen que la iglesia ha sido desechada, que se queden en la casa. Nosotros diríamos acá, como decimos en Tucumán, que vayan a dormir. No sé si me explico, hermanos. No sé cómo dirán en Salta. ¿De dónde eres tú, Marcela? De Jujuy. ¿Cómo dirán en Jujuy? Que dejen de molestar, dirán en Jujuy. No sé, pero algo deben decir, ¿o no? Y realmente ustedes se ríen, pero es gracioso lo que dice la hermana White. Y aquí, hermanos, yo es donde a mí me agarra paz, porque veo que esta cita ella la explaya y la extiende hasta el tiempo del fin. Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días, luz para un mundo que está contaminado y desmoralizado por el pecado. Yo digo, pero ¿cómo si ponen el arbolito de Navidad? ¿Y qué tiene que ver? Dice la hermana White. Sí, yo no condeno el árbol de Navidad, dice la hermana White. La hermana White se cansa de hablar de las fiestas y ella no las condenó. Había un hermano que aparece en internet ahí, en la Universidad de Loma Linda, que se hace el conductor de documental y va pasando y muestra los arbolitos, y para él todo eso es abominación, idolatría, como diciendo que la iglesia ya está en apostasía. Y dice la hermana White acá, ¿a quién le creen ustedes? ¿A ese hermano o a la hermana White? Noten lo que dice la hermana White. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá esos males hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y desmoralizado por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente. ¿Cómo es la iglesia, hermanos? Debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto en esta tierra al cual Cristo conceda su consideración suprema. La iglesia es deficiente, es debilitada, tiene males, necesita ser reprendida, necesita ser amonestada, necesita ser aconsejada, pero lo mismo sigue siendo la iglesia de Dios. Punto. Lo mismo va a ser luz hasta el fin, hermanos. Entonces, ¿qué le decimos nosotros a esos grupos? Que se queden en la casa y que dejen la enseñanza de la Biblia a las personas que saben. ¿Se entiende, hermanos? ¿Cómo? Y claro, como dicen, si le molesta el arbolito de Navidad, que pongan un naranjo, si no le gusta el pino. Ay, hermanos, yo me río. Ya después vamos a hablar, hermanos, vamos a hablar de la fiesta de cumpleaños, vamos a hablar de la fiesta de aniversario, vamos a hablar del anillo de boda, vamos a hablar de la fiesta de la Navidad, vamos a hablar de los Reyes Magos, vamos a hablar de la Pascua, vamos a hablar de las fiestas, vamos a hablar de la fiesta de Acciones de Gracia, todo lo que la hermana White habló y nunca condenó. Y les voy a mostrar las diferentes citas, porque sobre todas estas tonterías, hermanos, sobre todas estas tonterías inmaduras, hay sujetos que causan división en la iglesia. Pero yo les voy a mostrar lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía. Y yo me quedo con lo que diga la Biblia y el Espíritu de Profecía, y a mí qué me importa lo que digan ellos, lo que digan estos grupos. A mí lo que digan los que están fuera de la iglesia adventista, a mí no me importa, hermanos. No me interesa lo que digan ellos. A mí me interesan la luz que Dios está enviando en el seno, adentro de la iglesia adventista del séptimo día. A mí qué me importa lo que digan los que están afuera, hermanos. Y yo los reprendo a ustedes a que no presten oídos, porque si no se hacen participantes de sus pecados, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Sabían eso? Vamos a Juan, segunda de Juan. Vamos a segunda de Juan. En segunda de Juan, hermanos.
Disculpen que me desvío un poquito, pero vamos a ver qué dice la Biblia. En 2 de Juan dice el versículo número 7 al 11. 2 de Juan, versículo 7 al 11. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Pero ¿cómo si todo el mundo cree que Cristo se ha hecho carne? No, pero entendiéndolo como que Dios se ha hecho carne. ¿Sí? Bueno. Este es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Y algunos me miran con carita y dirán, ¿y al Espíritu? ¿No lo tiene al Espíritu? ¿Y el Padre y el Hijo cómo moran? Hay que hacer la comparación de texto, porque vienen los antitrinitarios creyendo que han descubierto América ellos, ¿no? Y dicen, mirá, aquí dice que solamente lo tenemos al Padre y al Hijo. Jajá, dicen ellos, jajá. Bueno, no voy a explicar nada de eso ahora. Después vamos a explicar bien detallado la áurea cadena de versículos que te ayudan a entender una doctrina. Y vamos a ver cómo mora el Padre y cómo mora el Hijo en nosotros. ¿Sí? Bueno. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Pregunto yo. Porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Y Dios tiene desagrado y se enoja cuando ustedes le dicen bienvenido, hermano, compartí tu mensaje con nosotros. Está mal eso, hermanos. Si alguien entra en tu casa es para que tú le prediques, y si no le gusta y bueno, no acepta, se irá. Pero no es para que él te enseñe a vos. Entonces esto le da con un caño a los antitrinitarios, porque los antitrinitarios dicen, nosotros tenemos el Espíritu Santo que es Cristo, dicen ellos. O sea que nosotros tenemos a Cristo morando en nuestro corazón. No, error, porque aquí dice que lo tenemos al Padre y al Hijo. Ya después vamos a ver en profundidad todo lo que significa eso. Vamos a ver cómo hablan tonterías y no se cansan de hablar tonterías, hermanos. Entonces dice el versículo 11, porque el que le dice bienvenido comunica en sus malas obras. Volviendo al tema que nos toca, hermanos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 356 y 357. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 356 y 357 dice así. Y noten, hermanos queridos, lo que dice la palabra de Dios. Noten lo que dice, hermanos. Dice así. En el mundo existe solamente una iglesia. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Y cualquier hombre que llame la atención del mundo y de las otras iglesias a esta iglesia, denunciándola como Babilonia, hace una obra en armonía con el acusador de los hermanos. Es posible que se levanten de entre nosotros hombres que hablen cosas perversas, que expresen los mismos sentimientos que Satanás quisiera ver diseminados en el mundo, acerca de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿No hay bastante trabajo que hacer para satisfacer vuestro celo en la obra de presentar la verdad a aquellos que están en las tinieblas del error? Como quienes han sido designados administradores de recursos y capacidades, habéis estado dando una aplicación errónea a los bienes de vuestro Señor al diseminar el error. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia
Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Los que en sentido alguno se den cuenta de lo que significa esta guerra, no volverán sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal. Sigue diciendo, hermanos, sigue diciendo: los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual, los que a la par que aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que Dios está edificando durante años, no están haciendo la voluntad de Dios. No, y dice así, hermanos: sépase que estos hombres están de parte del gran engañador. ¿Cómo? Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador. No los creáis. Se están aliando con los enemigos de Dios y la verdad. Se burlarán de la orden del ministerio. ¿Qué van a decir de la dirigencia? Ustedes han escuchado decir, porque toda la dirigencia es jesuita. ¿Han escuchado esa frase? Toda la dirigencia es jesuita, todos son jesuitas y ellos tienen el cuco del jesuita. Cuando los únicos jesuitas son ellos que atacan a la iglesia, hermano. Ni los jesuitas atacan tanto a la iglesia como estos grupos de estos sujetos sinvergüenzas que atacan a la organización adventista del séptimo día. Yo nunca he visto un jesuita que ataque tanto a la iglesia como la atacan ellos. ¿Quiénes son instrumentos de los jesuitas? Todos estos antitrinitarios. Exactamente. Noten, no los creáis, se están aliando con los enemigos de Dios y la verdad. Se burlarán de la orden del ministerio como de un sistema de sacerdocio. ¿De qué sacerdocio? El católico jesuita. Y aquí está la foto de ellos. Se burlan y dicen que es un sistema de sacerdocio. Ahí está la foto de ellos. Y eso que no lo estoy... Porque este estudio yo reconozco que va a ser aburrido para ustedes porque ya conocen esta cita. Pero el de mañana o el del otro viernes no va a ser aburrido. Yo sabía que este quizás va a ser un poquito aburrido para ustedes porque ya conocen estas citas, pero hacemos bien en repasarlas. Pero el próximo estudio no va a ser tan aburrido. Dice así, hermanos: de los tales apartaos. La hermana White dice que hay que apartarse. Dios a través de la hermana White dice que hay que apartarse. No hay que juntarse. Apartaos. Dice así: no tengáis comunión con su mensaje. ¿Qué ha pasado con muchos hermanos que no han tenido una fuerte fe y se han puesto a estudiar estos temas? Todos se han ido. Cuando yo me puse a investigar este tema, hermanos, tuve que hacer ayuno y oración, clamar, pero me mantuve firme, hermanos, utilizando lógica teológica y razonando las cosas. Pero acá en Tucumán, hermanos, hay algunos hermanitos que se han creído pícaros y se han metido sin estudio y en oración y se han ido con ellos. Ya no creen en la organización adventista. Yo no, hermanos. Yo soy bien frío en ese aspecto. Y solamente creo lo que dice la Biblia y el Espíritu de profecía y lo que el Espíritu Santo me muestra. Y si viene un hermano con un mensaje muy lindo y muy convencedor y muy sentimental y con versículos muy lindos, pero contradice lo que está dicho en el Espíritu de profecía y supremamente en la Biblia, que vaya a dormir o que se quede en la casa, como dice la hermana Juay. Yo cuando empecé a estudiar este tema de los grupos separatistas, yo decía, pero qué interesante lo que dicen ellos.
mirá las citas que presentan, mirá los versículos que presentan, qué interesante, qué lindo, che, cómo lo presentan. Pero yo, hermanos, me quedaba calladito y seguía estudiando, y seguía estudiando, y seguía estudiando. Y empecé a notar, hermanos, que tanto los versículos de la Biblia como del Espíritu de Profecía eran sacados todos de contexto, y mal aplicados, y colocados en un contexto de error, para apoyar las doctrinas de ellos. Después empiezo a ver que aparte de ser sacados de contextos, contradecían los otros versículos que también están en la Biblia y contradecían las otras citas que están en el Espíritu de Profecía. Entonces ahí nomás, en el acto, desechaba ese mensaje. Hermanos, sigue diciendo, noten, no tengáis comunión con su mensaje. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 357. Pero, hermanos, a ver si logran entender esto. No tengáis comunión con su mensaje por mucho que citen los testimonios. Así te presenten 1.000.000 de citas de los testimonios, no interesa, hermanos, no hay que hacerle caso. No tengáis comunión con su mensaje por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse detrás de ellos. No los recibáis, porque Dios no les ha enviado. Dice así, hermanos, no los recibáis, porque Dios no les ha encomendado que hagan esta obra. Dios no les ha encomendado que hagan esa obra, hermanos. Dios no les ha encomendado que hagan esta obra. El resultado de una obra tal será la incredulidad en los testimonios, y en lo posible anularán la obra que he estado haciendo durante años. Y eso es lo que está pasando con los grupos antitrinitarios. ¿Sabían ustedes que ahora, por interpretar mal el espíritu de profecía y sacar fuera de contexto los textos del espíritu de profecía, ahora ya han sacado la teoría de la mano negra, que los escritos de la hermana White están falsificados, que están adulterados, que están mal escritos, que están mal mecanografiados, que alguien ha sobreescrito, un montón de cosas. El caso es que ya no se puede leer nada, solamente los que ellos han descubierto que están bien. Y noten, y se cumplen ellos, hay incredulidad en los testimonios. Cualquier cita que vos les presentás dice, no, ha sido adulterada por los jesuitas. Cuando la hermana White dice, el resultado de una obra tal será la incredulidad en los testimonios y en lo posible anularán la obra que he estado haciendo durante años. Les pongo un solo ejemplo. Cuando la hermana White dice en el deseado de todas las gentes que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, hermanos, una persona con mediana inteligencia se da cuenta de que si dice que el Espíritu es la tercera persona de la divinidad, entonces tiene que haber una segunda persona de la divinidad y tiene que haber una primera persona de la divinidad. Y yo pregunto, ¿quién es la divinidad? Bueno, eso lo vamos a estudiar después. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Si la hermana White está diciendo que el Espíritu es la tercera persona de la deidad o de la divinidad, ¿quiénes son ellos para venir a decir que no es la tercera persona de la divinidad? Porque ellos dicen, no existe una tercera persona de la divinidad. Y ya van a ver las citas que yo les voy a presentar cuando estudiemos el tema del Espíritu Santo. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué se creen ellos para venir a decir semejante cosa, hermanos? Yo tengo todas las citas con respecto al tema, un estudio de más de 15 años con respecto a ese tema. Están los originales a los cuales se puede acceder también por internet. Lo hizo Tim Poirier. Y te muestra claramente Tim Poirier, el original, lo que está escrito. No, ahí están los originales para que se vea. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. The third person of the Godhead, dice en el original inglés.
La tercera persona no, que está en mayúscula, que está en minúscula, que está más separado, que está más junto, que está yuxtapuesto, que mira que aquí no se nota. Hermano, dice la tercera persona de la divinidad. Punto. Ah, no, pero para ellos no existe una tercera persona de la divinidad. Para la hermana Huay sí, para mí también. ¿Y para ustedes? También, hermanos. Entonces, hermanos, cuidado con esos grupos, porque dice aquí, el resultado de una obra tal como el creer que toda la iglesia está mal y está en apostasía, será la incredulidad en los testimonios y en lo posible anularán la obra que he estado haciendo durante años. He dedicado casi toda mi vida a esta obra, pero con frecuencia mi carga ha sido agravada por hombres que se levantaban a proclamar un mensaje que Dios no les había dado. Esta clase de malos obreros, ¿cómo son estos? Ahí está, todos esos que aparecen en internet son malos obreros. Punto. Esta clase de malos obreros ha elegido porciones de los testimonios y les ha dado un marco de error, a fin de prestar influencia a sus falsos testimonios. Cuando queda de manifiesto que su mensaje es un error, entonces los testimonios puestos en compañía del error comparten la misma condenación. Y la gente del mundo, que no sabe que los testimonios citados son extractos de cartas particulares usadas sin consentimiento mío, presentan estos puntos como evidencia de que mi obra no es de Dios ni de la verdad, sino una mentira. ¿Ve? Todo quedamos mal por culpa de ellos. Los adventistas del séptimo día terminamos quedando mal y pagando los platos rotos, culpa de esta gente. Los que desacreditan así la obra de Dios tendrán que responder ante Dios de la obra que están haciendo. No quisiera estar en el zapato de ellos, hermanos. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, vamos a leer ahora Mensajes Selectos, tomo 2, página 90. Vamos terminando, vamos redondeando. Mensajes Selectos, tomo 2, página 90. Y yo les pido que leen, noten este título en Mensajes Selectos, tomo 2. ¿Qué dice el título? Movimientos erróneos y subversivos. Yo lo he leído a todo el libro, hermanos. En estos cerca de 20 años que soy cristiano, he leído mucho, hermanos. Y se ha ido acumulando a medida que iban pasando los años, iba leyendo un libro, otro. Yo me quedé callado, hermanos. Hay que leer todo. Y palabra por palabra, frase por frase, y marcar bien estas cosas, hermanos. Pero hay gente que no ha leído, o ha leído mal, no sé cómo leen, realmente yo ya no sé cómo leen, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 90. En la página 90 dice así, hermanos, dice así: constantemente surgirán situaciones que tenderán a provocar desunión y alejamiento de la verdad. Esta actitud de cuestionar, criticar, denunciar y juzgar a otros no es una evidencia de que la gracia de Cristo mora en el corazón. No produce unidad. Tal obra ha sido llevada a cabo en lo pasado por personas que pretendían poseer una luz maravillosa, cuando en realidad estaban profundamente hundidas en el pecado. La herejía, la falta de honradez y la falsedad estaban unidas en ellas. El tiempo presente es sumamente peligroso para el pueblo de Dios. Dios está guiando a un pueblo y no a un individuo aquí y a otro allí. Tiene en el mundo una iglesia que permanece en la verdad. Y cuando vemos no solamente hombres, sino también jovencitas que profieren exclamaciones contra la iglesia, sentimos temor de ellos. Ay, hermanos,
Y cuando vemos no solamente hombres, sino también jovencitas que profieren exclamaciones contra la iglesia, sentimos temor de ellos. Sabemos que Dios no los ha enviado. Y sin embargo corren. Y a todos los que no aceptan sus ideas excéntricas, los denuncian como opositores al Espíritu de Dios. Hay uno por ahí en internet que saca un tema que se llama "No más sangre expiatoria", como mostrando que los que no aceptan su doctrina pecan contra el Espíritu Santo. Y aquí está la foto de él. Aquí dice: sabemos que Dios no los ha enviado y sin embargo corren, y a todos los que no aceptan sus ideas excéntricas los denuncian como opositores al Espíritu de Dios. ¿Se entiende, hermanos queridos, lo que está diciendo acá? Y noten lo que sigue diciendo. Todas estas cosas están de acuerdo con los métodos de Satanás. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo ya he leído, yo lo he entendido esto, pero yo quiero saber si ustedes lo entienden a esto. Dice así, hermanos: todas estas cosas están de acuerdo con los métodos de Satanás. Estos predicadores están de acuerdo con los métodos del diablo. Pero no nos entra en la cabeza, por más que lo estamos leyendo, parece que no entendemos. Tenemos que entender. Pero la obra de Dios avanzará a pesar de que de vez en cuando surjan quienes trabajen directamente contra la oración de Cristo. La obra avanzará y los dejará muy atrás con sus invenciones satánicas. ¿Quiénes se quedan atrás? La obra avanzará y los dejará muy atrás con sus invenciones satánicas. ¿Se entiende, hermanos queridos? Los que se quedan atrás son ellos, no nosotros. El seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día pasa para adelante y los que se quedan atrás con sus invenciones satánicas son ellos, no nosotros, son ellos, hermanos. Ustedes han venido escuchando todas estas clases y ahora ya saben quiénes están equivocados, ya saben quiénes están afuera, ya saben quiénes son los que se quedan atrás. En un principio nosotros nos preocupábamos, pero Dios envía luz a su pueblo para rescatar a los que son verdaderamente sus hijos. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 360 y 361. Todo habla de métodos satánicos. Todo se cansa de decir que son compañeros del diablo, hermanos. Y ahora noten lo que les voy a leer. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 360 y 361, dice lo siguiente. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 360 y 361, dice así. Y vamos terminando. Esta es la última cita, hermanos. Los que han proclamado que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia, han hecho uso de los testimonios para dar a su posición un apoyo aparente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo sacan de contexto y lo acomodan tan bien que uno dice: pero mira qué lindo, cómo está, parece que tienen la verdad. Pero el hermano White dice: no viene así la mano. Los que han proclamado que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia han hecho uso de los testimonios para dar a su posición un apoyo aparente. Pero, ¿por qué no presentaron lo que durante años ha sido el corazón de mi mensaje, la unidad de la Iglesia? Hermanos, yo le pido a Dios que yo pueda luchar por la unidad de mi iglesia. Ustedes tienen que luchar por la unidad de la iglesia. Es cierto que nosotros no estamos de acuerdo con el autoritarismo religioso. No estamos de acuerdo con el autoritarismo eclesiástico. Aquí en Tucumán hemos tenido varios problemas en las diversas iglesias locales con ancianos que se querían perpetuar en el poder y no hacían ellos la obra de Dios, ni dejaban hacer a los otros la obra de Dios. Pero por la providencia de Dios llegó el momento en que Dios los sacó de un aventón y puso otros ancianos que realmente
querían hacer la obra de Dios y apoyaban a aquellos que la hacían. Pero no por eso nos vamos a ir de la iglesia y vamos a decir que la iglesia adventista es Babilonia porque haya gente que sea salame espiritual, que sea alfinique espiritual. Como dice la hermana Huay, enanos espirituales. La hermana Huay dice que hay gente enana espiritualmente, mediocre espiritual, así le llama la hermana White. Hermanos queridos, noten, ¿por qué no citaron las palabras del ángel, uníos, uníos, uníos? Eso ya no citan. Eso ya no citan. ¿Ve que citan lo que les conviene? Sigue diciendo, ¿por qué no repitieron la amonestación ni declararon el principio de que en la unión hay fuerza y en la división debilidad? Los mensajes como los dados por estos hombres dividen la iglesia y nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Lo que ellos están haciendo por internet, que aparecen por ahí dando clases en contra de la iglesia adventista del séptimo día, aquí está. Ellos creen que hacen un bien, pero hacen un mal. Noten lo que dicen. Los mensajes, como los dados por estos hombres, dividen a la iglesia y nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Y en los tales mensajes se revela claramente la obra especiosa del gran engañador. Obra del diablo, que me disculpen. No parecen malos ellos, pero de que el diablo los está usando, hermanos. Hacen la obra especiosa del diablo. Repito, a ver, dice así, y en los tales mensajes se revela claramente la obra especiosa del gran engañador. Nosotros estamos llamados, hermanos, a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús dentro de la iglesia adventista. Y noten esto, para ustedes que son estudiosos, qué casualidad que en el mensaje a la iglesia de la Odisea no se nos pide que abandonemos la iglesia, sino que nos arrepintamos. Qué casualidad que en Apocalipsis 14, cuando se habla del pueblo de Dios, no se dice que sean Babilonia o que hay que salirse del pueblo, sino que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué casualidad que por ningún lado cuando se habla de la iglesia adventista del séptimo día no dice que es Babilonia, no dice que es parte de Babilonia, no dice que es hija de Babilonia, no dice que hay que salirse de la iglesia, no dice que hay que abandonar la iglesia, no dice que hay que formar otra iglesia, dice que es la misma iglesia. Qué casualidad, ¿no? A estos hermanitos que se creen muy inteligentes, yo les diría una cosa: quédense en la casa y dedíquense a otra cosa. Dice, y en los tales mensajes se revela claramente se revela la obra especiosa del gran engañador, que quisiera impedir a la iglesia alcanzar la perfección y unidad. Estos maestros siguen las chispas de su propio fuego, obran de acuerdo con su propio juicio independiente y estorban la verdad con falsas nociones y teorías. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen su camino hasta que llegan a ser precisamente lo que Satanás deseaba que sean: desequilibrados mentales. Desequilibrados mentales. ¿Qué quería el diablo que sean? Dice el diablo, yo quería que sean eso, unos desequilibrados mentales. Hermano, ¿lo dice Hugo Ortiz o lo dice un profeta de Dios? Todos los que dicen que la iglesia adventista está mal, que está en apostasía, que la dirigencia no sirve, que la dirigencia es un sacerdocio clerical, o como el papado, dice que son desequilibrados mentales como Satanás quería que sean. Todos esos grupetes que ustedes ven ahí son grupos de desequilibrados mentales. ¿Quién lo dice? La hermana Huay en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 361. Inés, ¿te acuerdas cuando conversábamos una vez y yo te decía que ciertos hermanos, y bueno, y a todo el grupo, pero especialmente Inés,
que Inés entró a la iglesia adventista pero conociendo los folletos de estos grupos separatistas. Pero Dios la guió al seno. Si esa era la verdad, ¿por qué Dios no te guió, Inés, a ese grupo? ¿Por qué te guió al seno, adentro? Estos grupos, noten qué gracioso, hermanos, le dieron esos folletos que tienen parte de verdad y parte de error, pero ella se vino a la iglesia adventista del séptimo día. No se fue a esos grupos. Hasta eso le sale mal, hermano. Ellos entregan folletos, pero la gente viene adentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y todos los demás que ya conocemos cómo son esos grupos, que todos han terminado siendo lo que Satanás querían que sean. Desequilibrados mentales. Vuelvo a leer, hermanos, pero noten, le vamos a poner efecto ahora. Lo voy a leer lento y con énfasis. Dice así. Dice así, hermanos. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen su camino hasta que llegan a ser precisamente lo que Satanás desea que sean, desequilibrados mentales. Noten, hermanos, amonesto a mis hermanos para que se pongan en guardia contra cualquier cariz de la obra de Satanás. El gran adversario de Dios y del hombre se regocija hoy por haber tenido éxito en lo que respecta a engañar a las almas y distraer sus recursos y capacidades para fines perjudiciales. Su dinero podría haberse dedicado a hacer progresar la verdad presente, pero en vez de ello, se ha gastado en presentar nociones que no tienen fundamento en la verdad. Yo ruego, la hermana Juárez ruega, noten, yo ruego a los que aseveran creer la verdad que anden en unidad con sus hermanos. Tenemos que andar en unidad. Yo sé que en la iglesia hay gente buena y gente mala, pero tenemos que luchar por andar en unidad con nuestros hermanos. No tratéis de dar al mundo ocasión de decir que somos extremistas, que estamos desunidos, que el uno enseña una cosa y el otro otra. Evitemos las disensiones. Cada uno esté en guardia. Dice así. Cada uno esté en guardia y procure ser hallado de pie en la brecha, tratando de repararla, en vez de hallarse frente al muro tratando de abrir un boquete. Hay hermanos que en vez de estar construyendo el muro, están abriendo un boquete, hermanos, un hoyo, un pozo. Tengan todos cuidado de no clamar contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y exalta la norma de la justicia en estos postreros días. Y de nuevo la hermana Juela hace llegar a esta cita hasta los postreros días. Hermanos queridos y amados del Señor, hemos visto Biblia, hemos visto espíritu de profecía, y como si fuera poco, en la próxima clase también vamos a ver Biblia y espíritu de profecía, y vamos a ver que tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía está la foto de ellos. Todos los que dicen que hay que irse de la iglesia adventista son satánicos. Todo aquel que dice que hay que abandonar la iglesia adventista del séptimo día es instrumento del diablo. Que el Señor Jesús nos dé de su Espíritu Santo para que nosotros, hermanos, realmente podamos permanecer en el seno de la iglesia adventista y no transar con esta gente que lo único que hace es hacer daño y hacer la obra del acusador de nuestros hermanos. ¿Qué les parece si para terminar nos arrodillamos para hacer una oración? Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá para estudiar tu palabra y porque algo hemos podido ver de lo que dice tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Por favor, Señor, bendícenos. Y te pedimos que toques el corazón de tantos hermanos que nos escuchan a través de internet y a través del foro adventista y a través de los blogs. Señor, sabemos que quizás
nos está escuchando algún hermano que pertenece a estos grupos, te pedimos por favor que le toques el corazón para que realmente, Padre, puedan darse cuenta de su error y volver de nuevo al seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tu pueblo. Todas estas cosas te lo pedimos, te pedimos también el perdón de nuestros pecados y te dejamos todo esto en tus manos, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.